con la colaboración del programa LIFE de la Unión Europea. Esto hace unos años se llamaba el pasillo del infierno por la calor que hacía y ahora ya no hace tanta calor. El programa LIFE es un instrumento financiero que permite la financiación de proyectos a los 27 países de la Unión Europea en materia de medio ambiente y acción por el cambio climático. El proyecto LIFE My Building is Green está financiado por el 60% de ese instrumento financiero y un 40% de cofinanciación de todos los socios beneficiarios. Estudia cómo implantar determinados prototipos basados en la naturaleza en edificios destinados a la población infantil y a la población mayor para intentar reducir las altas temperaturas que se alcanzan con motivo del cambio climático. Buscando soluciones basadas en la propia naturaleza para convertir unos edificios que no son energéticamente eficientes en que sí lo sean. Se han elegido un colegio de primaria en Solana de los Barros, que pertenece a la provincia de Badajoz, que se llama el Colegio Público Gabriela Mistral. Recibimos con los brazos abiertos que al final fuera este colegio el que albergara pues, un proyecto de esta envergadura. Este centro siempre ha apostado y seguirá apostando por educar en valores, y uno de los valores es el ambiente. Tenemos que cuidar nuestro planeta y el ambiente. La primera reacción fue de asombro y de sorpresa, porque no pensábamos que se pudiera ofertar este tipo de proyectos a un centro educativo. No habíamos escuchado hablar de este proyecto. Esperamos obtener primero que el nivel de confort térmico en el interior del aula sea mejor, o sea que podamos tener temperaturas en el interior del aula por debajo de los 27 grados. Había picos de mucha calor en los que incluso los niños no podían dar clase cómodamente en el aula porque había mucha temperatura, tenían que estar con las persianas bajadas, entonces era una situación muy incómoda. Se eligió el sistema FABE para la fachada este porque es cuando da más el sol en las horas de la mañana, que es cuando hay clase. Entonces lo que hace el sistema es sombrear, entonces impide que la luz del sol incida directamente. Se trata de un sistema modular, flexible, desmontable, que soporta determinadas especies vegetales de hoja caduca que permiten el soleamiento en invierno y ofrecen un sombreamiento en verano. Las especies vegetales que se han seleccionado se ha tenido especial cuidado en que proporcionen sombreo en verano, pero que también dejen pasar la luz en invierno, es decir, especies de hoja caduca. La viña del Japón, la viña del Canadá, una es de origen asiático, otra es de origen norteamericano. La parra virgen es una parra muy agradecida, no necesita unos cuidados excesivos ni extranormales. El riego sobre todo es como muy intuitivo de vigilarla y tampoco excesivo. Pierde la hoja en invierno, con lo cual facilita la entrada de luz a los edificios que en invierno aumentan la temperatura. No tiene muchas necesidades ni hídricas ni de calidad de suelo, con lo cual creo que es una especie que se puede potenciar y utilizar para estas instalaciones. Pues además necesitamos unos números para saber en ciertos valores o indicadores clave que nosotros consideramos importantes qué cambios estamos produciendo por la implantación de estas soluciones basadas en la naturaleza. En el interior de las aulas tomamos datos de temperatura, de humedad y de CO2. En el exterior tomamos valores de temperatura de las superficies y de las cubiertas. Y también con cámaras termográficas que hacemos imágenes en el exterior de las fachadas y con un sonómetro para ver lo que decía de la insonorización. También se han implantado cubiertas vegetales extensivas con sustratos mejorados, con áridos reciclados, cerámicos, y en el exterior, con sistemas similares a los de fachada, se han creado sombreamientos vegetales a modo de pérgolas. Se le añade una capa más de aislamiento al edificio, entonces mejora térmicamente el edificio tanto en verano como en invierno. No solo hay alguna especie concreta, sino que, por ejemplo, dentro de las gramíneas tenemos diferencias de color, texturas, las aromáticas también aportan la floración, con lo cual aumentan la biodiversidad asociada, el desarrollo de polinizadores. Las eucheras, por ejemplo, son plantas que tienen muchas variedades de colores diferentes y se pueden hacer mosaicos estéticamente muy bonitos, además de prácticos. Porque la vegetación al final nos trae biodiversidad a través de insectos, pájaros, etcétera.
sabiendo los beneficios que nos están aportando en nuestro bienestar un poco diario. No suele tener muchos problemas ni con plagas e insecticidas. Que a la naturaleza tenemos que quererla y tenemos que valorarla todo lo que nos proporciona. Que ellos lo puedan ver desde pequeños y que sean conscientes de que existen este tipo de soluciones, pues como niños ya lo están viendo, pues como adultos lo pueden implantar todas estas cosas en sus casas. Son motivos de recurso didáctico y en ese sentido pues son todos resultados muy positivos. Los alumnos se han interesado por qué tipo de plantas se han plantado aquí y ellos están cada vez más concienciados. Esto nos ayuda a mitigar el calor que tenemos en las aulas, entonces para mí ese es el mayor valor. Que ojalá se pudiera hacer en todos los colegios posibles, que planten muchas plantas aromáticas en sus colegios para que así mejore el medio ambiente. El compromiso de la Diputación Provincial no puede ser otro que total con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Todo lo que ha derivado del proyecto es positivo. Se llamaba el pasillo del infierno por la calor que hacía y ahora ya no hace tanta calor. Con la colaboración del programa LIFE de la Unión Europea.